En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuevamente juntos, queridos amigos de la tele, con nuestros temas de fe católica, concretamente con las enseñanzas del catecismo que nos regaló el Papa San Juan Pablo II sobre la oración, que es la cuarta parte del catecismo. Hemos visto el primer capítulo, el segundo, estamos en el tercero y veíamos la semana pasada el artículo primero, las expresiones de la oración, y ahora comentaremos el resumen del tema que vimos, que es lo que hace el catecismo, nos facilita un resumen después de haber desarrollado algún tema. Entonces comienza el resumen diciendo que la Iglesia invita a todos los fieles a una oración regulada y nos pone como ejemplo el llamado a rezar por la mañana al levantarse, por la noche al acostarse, en algún otro momento del día, lo mismo que el rezo de la liturgia de las horas, ¿no? Que también tiene unas horas matutinas y unas horas vespertinas, la misa los domingos y lo que nos va marcando el calendario del año litúrgico, ¿no? Con sus solemnidades, con sus fiestas, ¿no? Allí efectivamente es sumamente oportuno apuntar la piedad a esa solemnidad, a esa fiesta, ¿no? Entonces ahí la Iglesia nos invita a revivir el año litúrgico que no coincide con el año calendario, sigue toda la vida de Jesús, ¿no? Y además nos dice la liturgia que no es recordar algo como algo que pasó, algo histórico, las efemérides, algo que es muy bueno y muy sano, ¿no? Las efemérides patrióticas, y recordamos los acontecimientos más importantes del nacimiento de la patria, ¿no? Eso es algo muy bueno y oportuno, pero la liturgia nos dice que en el año litúrgico se nos invita a revivir esas facetas de la vida de Jesús, ¿no? Esa vida de Jesús que ha entrado en la eternidad y se nos invita justamente a compartir la eternidad de Dios, viviendo con Él esa fiesta suya, ¿no? Nos dice el catecismo que la tradición cristiana contiene tres importantes expresiones, llama el catecismo, sobre la oración, que es la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las tres tienen en común el recogimiento del corazón, ¿no? Santa Teresa de Jesús decía que no llamo oración a que mucho menees los labios. A veces una oración que cuando no acompaña justamente el corazón se convierte en algo puramente formal, golpeteo de latas, ¿no? Algo que no llega a Dios, ¿no? Por eso la oración vocal de alguna manera también es contemplación, está llamada a que nosotros meditemos, pensemos, interioricemos qué es lo que nos estamos diciendo en la oración vocal, que puede ser una oración vocal ya creada, como el Padre Nuestro, nada más que creada por Jesucristo, oración del Ave María, que recoge justamente los acontecimientos más importantes de la vocación de nuestra Madre, puede ser una oración, por llamarlo de alguna manera, prefabricada, o una oración vocal que manifestamos nosotros con nuestra boca, como hizo Jesucristo también, dirigiéndose al Padre, ¿no? Padre, yo te alabo, yo te pido, gracias Padre, ¿no? O sea, de esa manera también es una oración vocal, que, dice el catecismo, recordamos, está fundada en la unión del cuerpo y espíritu. Nosotros somos cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, y nuestra manera de comunicarnos no es telepáticamente, no es que nuestras inteligencias se conectan sin decir palabra ni hacer gesto alguno, sino nos comunicamos a través de la palabra, a través de gestos, ¿no? Entonces, lo mismo la oración, que es comunicación con Dios. De todas maneras, evidentemente, Dios sí puede leer nuestro pensamiento, y así como no podemos comunicarnos con otra persona solo con el pensamiento, sí nos comunicamos con el Señor con nuestro pensamiento. Pero nuestro pensamiento también se traduce en palabras. Es un pensamiento, son palabras intelectuales, pero hay un discurso interior, ¿no? Por eso a veces es tan difícil esa oración mental, ¿no? O sea, seguir una lógica
de diálogo, de conversación con el Señor, no es tan fácil. Por eso a mí en lo personal me ayuda mucho escribir en la oración, escribir, porque cuando uno escribe, y bueno, va desarrollando todo una serie de pensamientos, de ideas, con un hilo lógico, ¿no? Es como quien le escribe a alguien muy querido, que le agradece, le cuenta, le pide, ¿no? Entonces la oración vocal, ¿no? La meditación, nos dice el catecismo, es una búsqueda que hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la memoria, el deseo, ¿no? Y se trata justamente de apropiarse de aquello que uno lee, que aquello que uno medita, ¿no? Sobre todo es sumamente oportuno la meditación de la vida de Jesús en los evangelios, pero podemos meditar sobre muchas cosas, sobre el ejemplo de los santos, sobre algo que tiene que ver con la vida espiritual. Entonces uno lo lee, lo interioriza y dice, bueno, ¿y de esto qué es lo que puedo aprovechar yo? ¿No? Si se trata de la Escritura, uno puede decir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí en este texto de la Biblia, ¿no? La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración y es una mirada de fe fijada en Jesús, en una escucha de su palabra, en ese silencio de amor, ¿no? Y realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de sus misterios, ¿no? Terminado así el resumen del artículo primero, pasamos al artículo segundo de este capítulo tercero, que es el combate de la oración, el combate. A mí me gusta mucho este título y este tema, ¿no? Porque a veces la gente es como muy espiritualista en el sentido de, bueno, yo rezo cuando lo siento, yo rezo cuando... Y la verdad que por nuestra naturaleza caída, por el pecado original, rezar cuesta trabajo, como cuesta trabajo estudiar, o trabajar, ¿no? Cuesta. Entonces uno no se deja llevar solo por la oración cuando tiene un especial deseo místico, sino que uno está llamado a la unión con Dios, a la oración, al diálogo, también en momentos de mayor dificultad, ya vamos a ver, momentos de sequedad o cuando ataca el demonio con la distracción. Por eso es combate, ¿no? Es un don, en primer lugar, un don, porque justamente Dios nos permite comunicarnos con Él, un regalo maravilloso que no se lo ha dado los animales, que no lo tienen los vegetales, que no tienen los minerales. Nosotros somos capax Deo, como dice también el catecismo, somos capaces de Dios. Nosotros podemos hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Impresionante, ¿no? Y también es respuesta del hombre, o sea, don de Dios, regalo de Dios y aceptación del hombre que quiere comunicarse con Dios. Dios ha sido tan bueno que con toda su revelación y también con esa cercanía que tiene, no es tal que nos alumbre con la verdad de una forma tal que no tengamos posibilidad de evitar la relación con el Señor. Nos deja libres y por eso para encontrar al Señor hay que buscarlo. Si lo buscamos, lo encontraremos, pero el Señor no invade, el Señor no nos quita la libertad. Es impresionante esto, ¿no? La oración siempre supone un esfuerzo, Por eso, como te decía, también unas palabras del catecismo la semana pasada que yo las pondría en bronce y las pondría en toda casa, que decía que no se hace oración cuando se tiene tiempo, sino que uno se hace un tiempo para hacer la oración. Y ese tiempo hay que custodiarlo, hay que cuidarlo, porque no tiene que ser como la térmica que salta o el tapón de luz que salta cuando hay un cortocircuito. Entonces tenemos que cuidar ese tiempo de oración, que siempre supondrá esfuerzo. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, vemos cómo efectivamente los santos y los profetas, y también el Nuevo Testamento, y la misma Santísima Virgen, y el Señor nos enseña que es un combate. ¿Contra quién? Pregunta el catecismo. ¿Contra quién? Y en primer lugar contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos, que justamente la pereza,
la dejadez, el abandono, la tibieza, la asedia, son sinónimos, ya lo veremos, ¿no? Entonces nos cuesta, uno tiende a la horizontal, ¿no? Todo lo que sea trabajo, esfuerzo, manual o intelectual, siempre nos cuesta. Entonces luchamos contra nosotros mismos y también contra el tentador, porque evidentemente sería algo que el demonio no quiere, es que el hombre se comunique con Dios, que el hombre se relacione con Él, que le agradezca, que le pida, que lo adore, etc., ¿no? Se ora como se vive porque se vive como se ora. Es para pensar esto. Se ora como se vive. Entonces yo rezo como vivo. Si procuro tener una vida santa, una vida ordenada, y seguramente mi oración será más ordenada, más santa. Y justamente por eso viviremos también como oramos. Es un círculo virtuoso, ¿no? Cuanto mejor hagamos la oración, mejor viviremos. Cuando mejor vivimos, mejor haremos nuestra oración. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. Por eso el combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Combate espiritual, ¿qué quiere decir? Y combate espiritual quiere decir que para portarse bien, ¿no?, hay que rechazar muchas veces ese hombre malo que tenemos, por decirlo de alguna manera, o ese hombre viejo, ¿no?, esa tentación, ese pecado, ese fomes peccati, esa invitación a la horizontal, a pecar. Entonces tenemos que combatir, ¿no? Desde que suena el despertador por la mañana, uno lo que quiere es apagar el despertador y seguir durmiendo. Y el combate empieza cuando uno apaga el despertador, se levanta, da gracias a Dios por el día que comienza, ofrece a Dios ese día que va a vivir, ¿no? Bueno, todo eso es combate, todo eso es esfuerzo. Sobre las objeciones a la oración. Entonces aquí el catecismo se dedica, y esto es muy interesante, ¿no?, a recordar algunas ideas erróneas sobre la oración, ¿no?, que pueden llegar a tener los cristianos o que pueden llegar a estar en el ambiente, ¿no? Entonces, por un lado, se nos dice que bueno, la oración no es una simple operación psicológica, ¿no? No es estudiar teología, oración es otra cosa, estudiar teología sí es importantísimo, pero no es hacer oración. Tampoco es un efecto de concentración para llegar al vacío mental, algo que por ejemplo busca la meditación trascendental o el yoga, ¿no? Justamente busca el vacío. Nosotros buscamos la unión filial con Dios. No se reduce a una cuestión ritual meramente o palabras rituales, ¿no? No se trata solo de decir unas fórmulas y ya, no, tiene que acompañar el corazón, tiene que acompañar la vida, tiene que haber unidad de vida. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tiene que hacer porque no tienen tiempo. Es como algunos dicen, no, hacer oración es una pérdida de tiempo, Hay un libro clásico de espiritualidad que se llama El alma de todo apostolado, que está dirigido sobre todo a sacerdotes, en los que muestra cómo efectivamente el sacerdote puede tener mucho empeño en la caridad y hacer muchas obras y ayudar a muchos enfermos, y ayudar a muchos pobres y tener muchas actividades, pero si no se hace oración, aquel sacerdote se le va secando la vida, ¿no? Por eso no es una pérdida de tiempo rezar. La oración es el agua que empapa toda la actividad apostólica, que empapa toda la vida. Y si no rezamos, se nos seca el alma, se nos seca el corazón. Por eso no es ninguna pérdida de tiempo y hay que aprender a poner el freno o abrir un paréntesis y ponerse a rezar y a comunicarse con el Señor, estando junto a Él, estando junto al sagrario. También hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. No es voluntarismo, no es mi oración, mío. Hay que poner esfuerzo, lo hemos dicho, es combate, pero también es acción de Dios. Dios es el que invita, Dios es el que llama, el Espíritu Santo es el que nos ilumina. Entonces es tarea de ambos, ¿no? Sobre todo de Dios. Podríamos decir que
es una obra, el santo es una obra maestra del Espíritu Santo y la libertad del hombre. El hombre libre que acepta justamente que el Espíritu Santo vaya haciendo de cada uno otro Cristo. Bueno, también tenemos que hacer frente a la mentalidad de este mundo que nos invaden como si no estamos vigilantes. Vigilantes. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Hay mucha gente como esta imagen, ¿no? Una adoración a la ciencia. Si no se comprueba empíricamente, no existe. Y eso no es así, porque la fe no se puede medir, la fe no se puede pesar, el amor no se puede tampoco medir ni pesar. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento. Estamos viendo algunos errores sobre la oración y hablábamos justamente de aquellas personas que piensan que solo existe aquello que lo puede determinar la razón o la ciencia, ¿no? Y hemos dicho cómo efectivamente el amor, la fe, es algo que no se puede medir. Dios va mucho más allá de la ciencia y de la razón. El hombre se tiene que dar cuenta que tiene una capacidad de conocimiento ínfima. O sea que si Dios pudiera entrar en nuestro cerebro, sería un Dios diminuto. Tenemos una visión de canuto, por así decirlo, de la realidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el misterio de Dios nos supera absolutamente, ¿no? También hay otra mentalidad que dice que es valioso solo aquello que produce rendimiento, solo lo que realmente sirve para algo. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Uno a veces se pregunta, ¿no? Y aparte de que la oración sirve para mucho, no nos vamos a detener, pero no, la oración no tiene un rédito económico, o un rédito de una ganancia concreta, como puede ser, no sé, el trabajo que tiene un sueldo determinado, ¿no? Después el sensualismo y el confort, ¿no? Cuando justamente uno está muy cómodo, no se quiere complicar la vida trabajando, ni estudiando, ni pensando, y se deja llevar así como una especie de animalismo, ¿no? Y de sensualismo, que se deja llevar por los sentidos y solo hace lo que siente, lo que le gusta. Bueno, vivir de esta manera es un pasaporte, no sé si al suicidio, pero sí a una amargura tremenda, porque el corazón del hombre está hecho para cosas grandes, ¿no? Y vivir una vida absolutamente sensual, una vida en la que hay un confort desmesurado, en el que no se busca servir o ayudar a los demás, no. Entonces, en cambio, el buscar a Dios y buscar la belleza de Dios y la belleza de sus verdades es algo que al hombre lo deja pleno. Entonces, la reacción contra el activismo es otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho, ¿no? El yoga, la meditación trascendental que ayuda a que las personas huyan de este mundo y se comuniquen con la nada, con el no ser, ¿no? Puede ser que a algunas personas le ayuden esos ejercicios como de relajamiento y así, bueno, conseguir superar, digamos, una vida que es un frenesí, ¿no? Una vida que uno está absolutamente acelerado. Pero no, la oración no se trata en la oración de huir de este mundo, ¿no? La oración cristiana no puede escaparse de la historia ni puede divorciarse de la vida, ¿no? Así que esto tampoco es la oración. Y por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración, ¿no? O sea, uno a veces puede pasar por momentos de dificultad, ¿no? Por momentos de sequedad, ¿no? Por momentos de tristeza, porque pareciera que Dios no nos escucha, ¿no? Entonces justamente es el momento de la fe, ¿no? Entonces, ante esta decepción de no ser escuchado, a veces nosotros decimos, bueno, yo rezo, pero Dios tiene que hacer lo que yo digo, lo que yo pido, ¿no?
Hay gente que le gustaría cambiar el Padre Nuestro y rezaría, hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. No, y hay que tener justamente la humildad de pedir, de rezar, y bueno, ya Dios verá qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, uno no puede estar como exigiéndole a Dios que se manifieste, que me escuche, que me responda. Bien, la conclusión es siempre la misma. ¿Por qué orar? Entonces te decía, es necesario la humildad, la sencillez para relacionarnos con Dios. Es necesario la confianza, sabiendo que Dios es Padre, que Dios está cerca, que Dios nos escucha, que Dios no nos deja solos, ¿no? La perseverancia, a veces lo vemos en Jesús, ¿no? Que no respondía inmediatamente al pedido de una determinada persona, sino que a veces el Señor permitía que esa persona tenga que volver a repetir aquel pedido, como aquella mujer cananea, por ejemplo, ¿no? Que le pide que libere a su hija de aquel demonio que la atormentaba, ¿no? Y Jesús primero no la escucha y le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Ella no era de las ovejas de Israel. Después le dice, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Pero bueno, esta mujer persevera. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Entonces el Señor, por eso, quiere que nuestra oración sea humilde, confiada, perseverante. Tema 2, necesidad de la humilde vigilancia. ¿Te acordás? Ya hablaremos de la hora de Jesús, pero ya hemos dicho algo. ¿Te acordás cuando Jesús dice, bueno, vengan conmigo, Pedro, Santiago y Juan, momento de la pasión, el Señor se va a rezar y los encuentra dormidos? No pudieron vigilar, no pudieron rezar ni siquiera una hora conmigo, ¿no? Entonces, tenemos que estar vigilantes ante estas dificultades, porque como es un combate, uno tiene que estar atento. Dice San Pedro, hablando del demonio, que es tanquam leo rugens, ¿no? Está como un león rugiente, esperando para ver a quién puede devorar, ¿no? Entonces, bueno, se trata justamente de estar vigilantes, que es la lucha básicamente contra la distracción en la oración. Como te decía, en la oración vocal, cuando uno reza una oración que ya está compuesta o cuando uno hace su propia oración. Te decía, la dificultad de la distracción, nos dice el catecismo, que tampoco hace falta complicarse demasiado la vida cuando uno se distrae, porque habitualmente las distracciones son las cosas que uno tiene en la cabeza, eso es lo que uno le distrae en la oración. Entonces muchas veces esos motivos de distracción pueden llegar a convertirse en motivos de oración, ¿no? A veces esa distracción nos lleva a temas que no tienen nada que ver, pero en general a casi todo podemos convertirlo en temas de oración. Por eso dice aquí, la instrucción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos tanto en la oración vocal, litúrgico personal, como en la meditación y en la oración contemplativa, ¿no? Salir a la casa de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración. O sea, si aquello que nos viene a la cabeza no puede ser tema de oración, y lo dejamos de lado y pasamos a hablarle al Señor de otra cosa, a contarle, a pedirle, a agradecerle. Justamente la distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado o la que su corazón le interesa, ¿no? Esta toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir, ¿no? O sea que también, efectivamente, vos sabés que la tentación en sí misma no es ningún pecado. La tentación nos viene un deseo, una atracción, pero en la tentación no hay decisión, ¿no? Y esto se podría decir, bueno, ante la tentación de la distracción en la oración, quizá viene involuntariamente, pero cuando nosotros decidimos, bueno, voy a dejar de lado esta distracción para abocarme a la conversación con el Señor, entonces, bueno, uno ha vencido esa tentación y uno ha elegido seguir hablando con el Señor, conversarnos con Él. Por eso
mirado positivamente, el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en la vigilancia, para que no se meta justamente el egoísmo, la vanidad, pensamientos que no tienen nada que ver con el diálogo con el Señor. Quizá podríamos decir, por ejemplo, aquel de la parábola que estaba en primer lugar, ¿no? Aquel fariseo, ¿no? Señor, te doy gracias porque pago los impuestos del eneldo y del comino, y porque no robo, y porque no soy como este publicano. Bueno, todo un rollo, digamos, que no era oración. Él estaba hablando de sí mismo en un monólogo alejadísimo de lo que es la oración, porque no había humildad, no había sencillez, no había, en fin, un desastre. De hecho, Jesús dice, ¿no? Salió favorecido el pobre publicano que estaba al fondo y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pero el otro no hizo oración. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy, ¿no? O sea, estos son los temas que vale la pena tener en cuenta en la oración. El esposo viene a la mitad de la noche, a la luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice, de ti mi corazón busca su rostro, ¿no? O sea, la luz de la fe es la que va iluminando nuestra vida y la que va iluminando nuestra oración y la que nos ayuda a vencer las distracciones o las tentaciones. Otra dificultad, especialmente, ¿no? Para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad, ¿no? El desierto espiritual, que a veces Dios permite que las almas pasen por un momento en el que rezar se les hace muy cuesta arriba, como que el agua del aljibe se ha ido muy profundo y hay que llegar. Entonces la sequedad lleva a no tener ganas de rezar, a no tener ganas, a sentirse vacío, a no saber qué comunicar. Entonces, por eso dice que el catecismo forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Entonces es el momento, dice el catecismo, en el que la fe es más pura, porque no rezamos porque tenemos ganas, no rezamos porque estamos motivados, no rezamos sino que rezamos haciendo un esfuerzo importante porque uno está seco, porque uno no tiene ganas, porque a uno le cuesta mucho. Si el grano de trigo muere, da fruto. Entonces seguramente esa oración, que parece una oración, ¿no?, fruto de la sequedad, no hay poesía, no hay color, no hay música, ¿no? Pero bueno, esa oración en ese desierto seguramente tiene más valor, ¿no?, que cuando uno está motivado, uno está contento, cuando uno cuenta cosas, ¿no? Entonces, si la sequedad se debe a la falta de raíz, ¿no? ¿Se acuerdan la semilla? Una cayó junto al camino, otra cayó entre las piedras y no tenía raíz, ¿no? Porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Bueno, vamos a dejar para la semana que viene. Ya estamos terminando esta primera parte de esa primera sección de la cuarta parte del catecismo. ¿Se acuerdan? Uno es la oración cristiana, pero la segunda hace referencia al Padre Nuestro. Así que Dios mediante, en principio, la semana que viene terminaremos con esta primera sección y le dedicaremos ya a continuación, a partir del programa número 11, este es el programa número 9, terminamos el programa número 10, a partir del programa número 11 hablaremos sobre el Padre Nuestro. Entonces hasta aquí llegamos, frente a las tentaciones en la oración, para continuar la semana que viene. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.